Gracias te damos, Jesús. Te ruego en esta hora, Espíritu de Dios, que nos enseñes, que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, que hoy podamos salir con una mentalidad diferente, pero listos para la conquista, para traer ese avivamiento que tú quieres para esta nación, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, enséñanos y háblanos en esta noche, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, solamente vamos a leer el versículo 12. Y si ya están ahí, me gritan un fuerte amén, por favor. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y quiero que vayamos segunda carta a los Corintios capítulo 10. Los versículos 3 y 4. Y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén y amén. Enséñanos, Espíritu de Dios. Háblanos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Quita los argumentos, quita los pensamientos, los cuestionamientos que tenemos, Señor, que nos impiden escuchar muy bien y claramente tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. En esta vida nosotros vivimos batallas de diferente clase, en diferentes áreas, constantemente. Y estamos todo el tiempo viviendo batallas, bien sea en la parte económica, bien sea en la parte de la salud, bien sea en la parte física, en la familia, en cualquier área nosotros vivimos siempre batallas, y nosotros solemos enfrentarlas o tratar de solucionar esas batallas de acuerdo a como nosotros fuimos enseñados. Cada cual desde pequeño, sus padres o sus abuelos o su familia les enseñó cómo enfrentar cada una de esas dificultades que se iban presentando a diario, y les enseñaron cómo solucionar quizás o tratar de poder detener lo que está alrededor de ellos o de la familia, y hacen todo lo necesario para poder solucionar quizás el problema y pasar al siguiente nivel y seguir adelante y seguir prosperando y seguir con sus vidas y con los proyectos que tienen como familia. Pero la pregunta es que muchas de esas batallas no hemos podido completamente librarlas o solucionarlas al 100%. Nosotros, aunque vivimos miles de batallas, y esto es no solamente algunas personas, todas las personas, bien sea que conozcan del Señor o que no lo conocen, van a vivir una batalla en específico. Y cada una de esas personas se han dado la forma quizás de poder hacer lo que sea necesario para poder enfrentar y solucionar eso que se está presentando en el momento, pero no se ha dado la respuesta definitiva. Y les quiero decir por qué no han visto quizás la victoria completa, por qué no han podido solucionar definitivo esos problemas quizás o las dificultades que han venido, pero que ha sido constante y que ha estado permanentemente ahí, quizás en la vida personal o también en la familia. Y esas luchas quizás todavía están en este momento, desde hace muchos años atrás, quizás desde mucho tiempo han logrado y han tratado de hacer lo que fuera necesario para poder hacer
lo que se necesite hacer para poder lograr el cambio quizás que se necesita o la victoria que se necesita en ese momento. Y hoy les quiero hablar de una realidad y les quiero decir cómo realmente es que nosotros podemos vencer esas batallas. Si ustedes no lo saben, en esta vida hay un mundo espiritual y hay un mundo natural. Eso es lo que nosotros debemos entender. Hay un mundo espiritual que aunque no vemos, pero que es real, y está el mundo natural, que es el que nosotros podemos palpar con nuestros propios sentidos, y es en el donde nosotros estamos viviendo y estamos rodeados todo el tiempo. En el mundo espiritual nosotros encontramos dos cosas importantes, y es el mundo espiritual, que es donde está el mundo de las tinieblas, pero también está el mundo de la luz o la realidad espiritual de la luz. En la realidad espiritual de la luz encontramos a lo que es Dios Todopoderoso, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo lo que es bueno y todo lo que le pertenece a Dios. Pero en el reino espiritual de maldad es donde nosotros encontramos a lo que es Satanás, diablo y sus ángeles, aquellos que él se arrastró en el momento que se rebeló contra Dios y en el momento que fueron expulsados del cielo. En ese mundo nosotros tenemos que tener presente que hay esas dos realidades y que son reales, aunque no las vemos, pero que son muy reales. Y quiero explicarles esto para poder entender cómo es que nosotros debemos afrontar cada batalla para poder tener la victoria asegurada. Amén. Pero también encontramos el mundo natural, que es donde encontramos lo que es las armas convencionales. ¿Cuáles son esas armas convencionales? Las que nosotros hemos sido enseñados, con las que nosotros a diario estamos haciendo lo posible para solucionar el problema, para poder cambiar las circunstancias, y es básicamente lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, con las cosas que tenemos a la mano y que podemos hacer o intervenir para poder lograr un cambio. Ahí están esas dos realidades, mundo natural y mundo espiritual, y es muy importante como hijos de Dios que nosotros entendamos y que diferenciemos, porque básicamente nosotros estamos en este mundo natural, pero todo está regido o está gobernado por el mundo espiritual. Eso es muy importante que lo tengan presente. Pero como sabemos que la realidad espiritual es más real de lo que nosotros vemos o percibimos, por eso es necesario que todas las batallas que se nos presenten en esta vida, es muy importante saber la forma en cómo nosotros vamos a poder ganar esas batallas, y es por supuesto peleando en la parte espiritual. Eso es lo que quiero que nosotros aprendamos en esta noche. Aprendamos a pelear nuestras batallas en el mundo espiritual. Amén. El pasaje que nosotros leímos se nos dice que tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y quiero hablar de esas armas espirituales que se nos ha dado, que está escrita en su palabra, para poder entender cómo es que nosotros podemos usarlas para vencer a nuestro enemigo. Y encontramos varias armas en la Biblia que podemos usar y que así de esa forma vamos a vencer. Algunas de esas armas son la sangre de Jesús. Encontramos el nombre de Jesús, que son armas poderosas. La sangre, que es la que cubre nuestras vidas, y es la que ustedes han visto o lo han leído cuando los israelitas pintaron los dinteles con la sangre del cordero, que es una tipología de la sangre de Jesús, y que cuando el enemigo quiso pasar para herirlos, no pudieron tocarlos porque estaba allí puesta la sangre. Y esa es una tipología de lo que hace Cristo en este tiempo, que con su sangre nos cubre para que nada nos vaya a afectar, y para que por supuesto por su sangre también estemos redimidos, transformados por medio de su sangre. ¿Amén? Pero también encontramos el ayuno.
Y hay varios ejemplos en la Biblia. El de Esther con Mardoqueo cuando ayunaron porque la nación entera estaba bajo dominio del enemigo y querían destruir a todos los judíos. Y cuando hicieron un ayuno, Dios les dio la victoria y sus enemigos fueron derrotados en ese instante. Pero también tenemos la oración, y es aquí donde me quiero centrar. La oración es el arma que nosotros sabemos que es importante, pero que muchas veces no hemos sabido ni usar, y también hemos descuidado mucho en este tiempo. Y es lo que quiero hoy que hablemos. La oración es importante porque es el arma que Jesús, el Dios Todopoderoso, nos enseñó cómo es que debemos usarla para poder vencer todas nuestras batallas. La oración es la que tiene el poder de no solamente poder comunicarnos con Dios, sino también de poder mover la mano de Dios a nuestro favor, de hacer que los cielos se abran y que Él actúe a favor nuestro. Es la oración la que vamos a hacer que muevan las montañas y que por supuesto alcancemos la victoria que tanto necesitamos. Amén. Quiero explicarles un ejemplo que es muy claro sobre esto. El pueblo de Israel había salido de la tierra de esclavitud y estaban introducidos en el desierto porque el Señor los quería llevar a la tierra prometida. Pero dice la Biblia que mientras iban de camino, se les presentó un rey que se llama Amalek y no los quería dejar pasar a menos que tuvieran guerra. Entonces Moisés lo que le dice a Josué es: toma a los hombres de guerra, toma a los principales hombres fuertes y vayan en batalla, mientras yo estoy en la cumbre del monte y allí con mi vara, con la vara de Dios, voy a estar clamando o orando al Señor. Y dice la Biblia que mientras Moisés levantaba sus manos, el pueblo prevalecía, o sea, ganaba. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo iba perdiendo la batalla. Y de la única forma en como este pueblo logró la victoria fue cuando Moisés permaneció con las manos en alto, orando todo el tiempo a ese Dios Todopoderoso, quien era el que peleaba por Israel. Ahí está el ejemplo. Las armas convencionales las tenía el pueblo con Josué y era quizás la espada o quizás cualquier cosa que tenían para pelear. Pero esas no le iban a dar la victoria. La victoria la tuvieron porque Moisés levantó sus manos completamente en alto hasta que ellos pudieron vencer por completo a sus enemigos. Y esto es lo que necesitamos entender. Nuestras mejores batallas van a ser vencidas cuando permanezcamos con las manos en alto todo el tiempo, orando y clamando a ese Dios Todopoderoso, quien es el que hace la diferencia y es el que da la victoria. Necesitamos entender que la oración es el que tiene, o el arma espiritual, la que tiene el poder para darnos la victoria completamente asegurada. Amén. Por eso el Señor Jesús nos dijo: cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa es la batalla ya ganada. Cuando salgas de orar, cuando salgas, ya vas a encontrar la recompensa de lo que estuviste orando en ese momento en el lugar secreto. Es la clave que nosotros hemos olvidado. Es la clave que Jesús nos dio, pero que muchas veces nosotros no decidimos es usar las armas que nosotros hemos adoptado como las que son necesarias para vencer, pero que en este momento quizás no nos han dado respuesta definitiva ni la solución absoluta de todas las batallas que estamos librando. ¿Y por qué digo que la oración es importante? Cuando Daniel, dice la Biblia, que estaba orando al Señor, la respuesta ya había sido respondida, o ya se estaba respondiendo la petición de Daniel. Cuando el ángel bajó
habló con Daniel, le dice: cuando tú oraste, desde el primer momento que oraste, ya el Señor te había dado la respuesta. Pero mientras yo iba a dártelo o a dar la respuesta, se presentó el príncipe de Persia y tuvimos, en pocas palabras, una guerra en los aires, una guerra espiritual. Y hasta que no se libró esa guerra, no pudo Daniel recibir la respuesta de la oración que había hecho el Señor. Esa guerra espiritual es la que se está dando en los cielos, es la que se está dando en el reino espiritual, que aunque no lo vemos, pero que es real. Y es ahí donde vamos a poder lograr vencer si oramos y clamamos, porque ese reino es el que gobierna y es el que dirige absolutamente todo. Y nosotros debemos entender que nosotros permanecemos al reino de la luz. Y si clamamos y oramos al Señor, vamos a tener la respuesta definitiva y la batalla completamente ganada. Porque eso es lo que quiere Dios y eso es lo que necesitamos hacer. Amén. Hay varios ejemplos de cómo hombres y mujeres de Dios clamaron al Señor, pelearon por esas batallas que estaban librando y obtuvieron la respuesta a cada una de sus necesidades. Encontramos la mujer sirofenicia, esta mujer que no era del pueblo de Dios, pero que cuando vio que Jesús iba pasando con una gran multitud alrededor, lo que ella empezó es a gritar y a clamar al Señor diciéndole: ten compasión de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Esa era la oración de esta mujer. Y aunque los discípulos estaban allí diciéndole a Jesús: despide a esta mujer porque está detrás de nosotros gritando, esta mujer cada vez gritaba más y clamaba. Eso es orar insistentemente. Hasta que Jesús se detiene y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Básicamente le dijo: no está bien lo que estás pidiendo. Pero esta mujer sabía cómo ganar las batallas y empezó a orar y a clamar delante de Jesús. Y al final el Señor le dijo: grande es tu fe, y recibió el milagro y su hija quedó completamente libre. ¿Por qué? Ella no usó las armas convencionales, ella usó el arma espiritual de la oración, y que intercedió constantemente, y aunque había oposición, ella recibió su milagro. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Sus más grandes batallas, y lo vuelvo a repetir, ustedes no la van a ganar afuera. Ustedes las van a ganar es cuando estén en el lugar secreto levantando sus manos hasta que Dios responda y actúe a favor de ustedes. Amén. Pero también encontramos el versículo o el pasaje claro, famoso, que es el de Bartimeo. Un hombre que estaba completamente ciego, pero que también era moribundo, que era el menosprecio de la sociedad. Mientras Jesús pasaba, él escuchó que Jesús estaba pasando y empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque los que estaban alrededor le empezaron a callar y que no siguiera gritando, él no le importó y siguió diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fue tanto los gritos y el clamor de este hombre que hizo que Jesús se detuviera y se devolviera y le preguntara: ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre solamente le dijo: quiero recobrar la vista. Y en ese momento recibió su milagro. En ese momento Jesús, y quiero explicar esto, Jesús iba pasando, pero no se acercó a él para sanarlo. Él pasaba y se iba. Y este hombre supo que era la oportunidad y usó esa arma espiritual que es la oración, que clamó con todas sus fuerzas a pesar de la oposición. Y empezó a clamar y a orar. Y de esa forma Jesús le dio el milagro. Y quiero aclarar esto: no es que Jesús sea indiferente a nuestras necesidades. Lo que pasa es que Él nos enseñó que la forma correcta para ganar nuestras batallas es clamando y levantando nuestras manos para que Él actúe y Él se glorifique, porque esa es el arma que necesitamos usar para vencer y para obtener nuestro milagro, eso que tanto estamos necesitando. Amén.
Y hay una parábola que el Señor cuenta y es de una viuda y el juez injusto. Dice que esta viuda constantemente iba delante de este juez a pedirle justicia. Y este juez dice que por mucho tiempo, él la escuchaba, pero no le quería hacer justicia. Pero dice dentro de sí: aunque no tengo temor de hombres, ni tampoco tengo temor de Dios, por cuanto esta mujer me es molesta, le voy a hacer justicia. Y dice el Señor: miren lo que dijo el juez injusto: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Dios día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí el Señor nos dio la llave para que se haga justicia, para que recibamos el milagro. Y es clamar y orar constantemente, insistentemente, hasta que nosotros veamos el milagro hecho realidad en nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Es lo que necesitamos hacer. Es el arma que quizás no hemos estado usando. Y yo sé que muchos dirán: yo he orado. Pero muchas veces dejamos de hacerlo. Muchas veces no entendemos el poder que tiene la oración. Y por eso es que no hemos visto esas victorias completas. Quizás hemos visto victorias a medias, que parece que se está solucionando las cosas, pero no se solucionan. Parece que está cambiando, pero todavía no ha cambiado completamente. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas cosas con nosotros. Pero necesitamos usar las armas que están ahí para que nosotros las aprendamos, las usemos y por supuesto veamos el milagro. Nosotros somos esos soldados de Cristo. Pero díganme una cosa: si un soldado va a la guerra sin sus armas, ¿cree que va a ganar? Es imposible. Allá va a terminar muerto. Pero si se lleva las armas, de seguro va a ganar. Va a pelear, pero va a ganar. Y en el mundo espiritual es de la misma forma. Necesitamos entender que el arma espiritual que el Señor nos ha dado es poderosa. ¿Para qué? Para destruir esas fortalezas. Amén. Y quiero darles el último ejemplo y más claro. Y es el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús estaba en sus últimos días a punto de ir a la cruz. Pero si ustedes recuerdan, antes de ser apresado, Él hizo algo en el Getsemaní. Él fue y se llevó a 2 de sus discípulos y se fue aparte y oró 3 veces. Pero dice la Biblia que estaba en agonía, estaba pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque iba a enfrentar una muerte, porque lo iban a azotar, lo iban a escarnecer, lo iban a crucificar. Pero antes de ir, Él usó el arma espiritual que quiere que también nosotros usemos. Porque después de que Él fue a orar 3 veces, se levantó. ¿Y qué hizo? Fue a morir, pero venció en la cruz. Y gracias a esa gran victoria, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Ustedes no se habían percatado de lo que Jesús hizo antes de lo que era la batalla que iba a librar en la cruz. Él oró. Y ustedes lo ven constantemente en las escrituras. Él se apartaba a solas y oraba. Todo el tiempo oraba al Padre. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabía que esa arma espiritual es la llave para ganar las victorias afuera. Para ganar las victorias que se van a presentar en las batallas que se van a presentar. Pero que tenemos la victoria asegurada, porque en el secreto, cuando levantamos nuestras manos, ahí es donde vamos a vencer en todo tiempo y en todo momento. Amén. Por eso Dios nos dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si ustedes no conocen el pasaje, ¿por qué el Señor le dijo a Jeremías lo que le dijo? ¿Y por qué se lo dijo en ese momento? Jeremías estaba pasando por el momento más difícil de su vida, porque estaba pasando momentos de persecución, de encarcelamiento, lo querían asesinar. Y estaba en un desespero, yo lo podría decir de esa forma.
Y la respuesta del Señor fue: clama a mí, que yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa era la respuesta del Señor. Dios no le envió millones y millones de ángeles. El Señor le dio la llave para vencer lo que estaba pasando en su vida. Y es: clamen, 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 que yo les voy a responder. Amén. Pero quiero enfatizarles algo. Y es que cuando Moisés estaba en la cumbre orando, dice la palabra del Señor que mientras oraba, el pueblo prevalecía contra sus enemigos. Pero mientras bajaba las manos, el pueblo iba siendo destruido. Pero dice la Biblia que Moisés se cansó y empezó a bajar las manos. Y el pueblo empezó a perder la batalla. Muchas veces nosotros empezamos como Moisés. Empezamos a orar y a clamar. Y empezamos a ser firmes en la oración. Pero llega el momento en que nos cansamos. ¿Y por qué nos cansamos? Porque muchas veces no vemos el fruto de inmediato. Porque muchas veces oramos y no vemos que Dios actúa cuando queremos. Y nos cansamos y bajamos la guardia o bajamos las manos. Muchas veces oramos al Señor y clamamos y no vemos la respuesta ya cuando queremos. Y es ahí cuando nos cansamos y dejamos de orar. Pero si bajamos nuestras manos, va a pasar como le pasó en ese momento al pueblo de Israel. Es donde el enemigo va a tomar fuerza y donde va a empezar a ganarnos. Y si nosotros no hacemos algo, el enemigo va a terminar ganando la batalla y nosotros vamos a ser un hazmerreír, por decirlo así. Nosotros nos cansamos muy fácilmente. Oramos determinadamente una semana y a la otra semana nos cansamos y bajamos la guardia. Y la pregunta es: ¿cómo entonces queremos ver resultados definitivos si no permanecemos firmes hasta que veamos la victoria? ¿Cómo creemos que queremos ver la victoria si bajamos las manos y no seguimos orando y clamando al Señor? Es lo que necesitamos entender en este tiempo. Nuestras batallas hoy en tiempo, en este momento, quizás son difíciles, pero esas batallas no se van a solucionar a menos que levantemos permanentemente nuestras manos en oración y en clamor al Señor. Porque de esa forma es que Dios nos dijo que íbamos a vencer y íbamos a tener la victoria asegurada. Por eso necesitamos no desmayar, no dejar de persistir. Y necesitamos permanecer firmes en la oración hasta que veamos completamente la victoria asegurada. No es cuando pensemos que ya la vamos a ver, sino cuando ya veamos realidad lo que hemos estado orando. Y es ahí donde decimos: ahora sí, dejo de orar porque ya obtuve mi respuesta. Eso es lo que necesitamos entender. Y la realidad es que nosotros nunca queremos que lleguen las pruebas. Nunca. Pero eso siempre van a suceder. Pero lo que más importa es que necesitamos entender que cuando llegan, vamos a saber cómo enfrentarla y cómo ganarla. Y es en la oración, cuando clamemos y cuando oremos. ¿Por qué? Porque esa es la llave que el Señor nos dio para que veamos la victoria asegurada. Amén. Hoy quizás estamos librando batallas. Quizás en nuestras vidas personales. Quizás pueda ser una enfermedad que nos ha golpeado nuestra vida. Quizás sea en la parte económica y hoy ustedes lo ven. Cómo se ha puesto difícil la parte laboral, cómo se ha puesto difícil el poder ganar dinero y el poder esforzarse. Y porque no es por causa de ustedes, sino porque la situación está muy complicada. Quizás las batallas que están librando hoy es en la familia. Ustedes muy bien saben cuáles son esas batallas familiares.
con sus hijos quizás, no sé, cualquier batalla que estén librando. Pero quizás hoy se estén dando cuenta que hasta el día de hoy no han podido tener victoria completa. Quizás no han visto resultados definitivos. Quizás hoy en día no se ha visto el fruto que queremos ver completo. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado aplicar esa arma espiritual. Y lo que Dios quiere, y el Señor me lo dijo claramente, es de esa forma es que van a ganar sus batallas. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades, contra el reino espiritual de maldad, que es real, pero que está interponiéndose todo el tiempo. ¿Para qué? Para que ustedes no vean el milagro. Y es ahí donde nosotros debemos tomar una decisión, y es: hasta que yo no venza mi batalla, no voy a dejar de clamar, de hacer retumbar los cielos hasta ver mi victoria completa. Porque el Señor lo dijo: si claman a Él, Él va a responder. Si le llaman a Él, Él es el que va a darnos las respuestas que tanto necesitamos. Amén. Por eso Dios nos está diciendo que cuando tengamos una batalla, que cuando enfrentemos quizás una dificultad de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y estas son la oración, que Dios nos dejó como una arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Necesitamos ir al lugar secreto, levantar nuestras manos y clamar al Señor, porque sabemos que de esa forma Dios nos va a responder. Necesitamos ver cambios definitivos, pero a menos que nos pongamos en la brecha a orar y a clamar, y de esa forma es que vamos a ver el resultado que tanto estamos esperando. Dejemos de usar las armas convencionales y a partir de ahora empecemos a orar y a clamar, ser persistentes, ser determinados, y clamemos sin cesar hasta que Dios responda, porque lo mejor de todo es que Dios quiere y Dios tiene el poder para librarnos de cualquier necesidad y darnos la victoria que tanto estamos esperando. Amén. Esto es lo que quería hoy, o quiero que entendamos hoy. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por ganar. Y quizás hoy las batallas están ahí y estamos enfrentándonos y parece que es difícil. Pero lo que les quiero decir es que necesitan librar esa batalla, es en lo espiritual. Ya lo hicieron en lo natural y no han visto resultado. Pero si ustedes a partir de ahora empiezan a orar y a clamar, y empiezan a mover la mano de Dios con su oración, créanme que ustedes van a ver resultados positivos, favorables, cosas grandes que Dios quiere hacer con ustedes y con cada uno de su familia. Así que hoy es tiempo de que nos levantemos. Hoy es tiempo de que empecemos a clamar por las cosas que necesitamos, por las cosas que queremos ver realidad. Y hoy, como lo dije al principio, Dios quiere que nos levantemos para ganar esas victorias y para ver cambios significativos en nuestras familias, pero también en nuestras vidas. Y para terminar, yo se los puedo asegurar, mis más grandes batallas, o básicamente todas mis batallas, las he ganado es orando y clamando al Señor. Es de la única forma. En el momento en que me he sentido que quiero botar la toalla, en el momento que he visto que he trabajado y he luchado y hasta por hacer con las armas convencionales, por mis propias fuerzas, hacer lo necesario para solucionar el problema, lo que me traje a mí mismo fue una enfermedad que vino a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque traté de hacerlo en mis fuerzas. Pero el momento en que el Señor me recordó cómo es que se ganan las batallas, en ese momento fui al lugar secreto y empecé a orar y a clamar. El Señor me libró de esa batalla, me dio la sanidad, me dio la victoria, y es ahí donde vimos la gloria de Dios manifestarse a nuestro favor. Su familia
está esperando que ustedes se levanten y clamen por ellos. Sus hijos están esperando que ustedes se levanten y clamen por sus hijos. Yo soy un testimonio de que mi mamá y mi papá clamaron por mí. Y aunque ellos murieron y no vieron lo que querían ver, hoy el resultado ha sido de acuerdo a lo que ellos clamaron y oraron en su momento. ¿Por qué? Porque cuando oramos al Señor, Dios es el que se va a encargar de hacer el milagro. Y hay una frase, algo que dice Proverbios: el caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. El Señor es el que nos va a dar la victoria. Así que quiero que nos levantemos y clamemos al Señor. Ahorita quiero que adoremos al Señor, pero también que clamemos por cada una de esas necesidades. Necesitamos mover la mano de Dios. Y algo que quiero que entiendan: por más fuerte y temible que se vea el diablo, no tiene poder sobre nosotros, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso quien está con nosotros que lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Así que vamos a destruir a nuestro enemigo y veamos la gloria manifestarse de Dios a nuestro favor. Amén. Padre, te doy gracias porque sabemos que viene la victoria para nosotros, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú quieres darnos esas grandes victorias, Señor. Y gracias, precioso Jesús, porque está a la puerta nuestra bendición. Hoy queremos hacer lo que tú nos dijiste. Vamos a clamar y orar hasta ver la victoria asegurada en nuestras vidas y nuestras familias. Queremos, precioso Jesús, vencer a nuestro enemigo. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo. Hoy quizás estamos librando batallas difíciles. Batallas que nos han costado quizás lágrimas, que nos frustran porque no vemos cambios significativos, porque quizás queremos ver el milagro y todavía no se ha visto todavía completo lo que queremos ver, Señor. Y pasa el tiempo y todavía no hemos visto la respuesta definitiva, pero queremos tomar consejo y empezar a clamar y a orar, porque sé que tú tienes la respuesta para cualquier necesidad, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.